Entonces, bueno, ¿dónde mejor que empezar esta charla que en los laboratorios de Tony Stark, más conocido como Iron Man? Bueno, pues eso, como os decía, mi nombre es Pedro Sáez, CEO de Neusentech, y voy a hablaros de lo que nosotros consideramos es la siguiente gran tendencia, la realidad aumentada. Entonces, ¿qué es la realidad aumentada? Bueno, la realidad aumentada es una tecnología que permite combinar el mundo real con el digital. Esto que suena así muy técnico, básicamente es imaginaros que yo pudiese coger información que hay en Facebook, Twitter, LinkedIn y mezclarlo con el mundo real sobre vuestras cabezas, que yo ahora mismo desde aquí pudiese estar viendo encima de vuestras cabezas vuestro nombre, profesión, edad y distintos datos. Coger información digital y llevarlo al mundo real. Siempre me gusta en las charlas explicar la diferencia entre realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, porque muchas veces hay confusiones. Muchas veces das una reunión y ves que a la mitad te sueltan el término de realidad virtual y ves que hay confusión. Entonces, bueno, voy a explicar un poco los conceptos. Realidad virtual es una tecnología que te lleva a otro mundo. Ahora mismo estamos aquí, nos ponemos unas gafas de realidad virtual, unas Oculus, unas HTC Vive. Lo que te hacen es aislarte de tu entorno inmediato y te llevan a otro mundo, ya sea a Marte o a la playa, donde sea. Y genera experiencias también muy llamativas donde tú puedes interaccionar con ese entorno. Pero, sobre todo, lo que te hace es aislar de tu entorno real. En la realidad aumentada es el proceso contrario. En la realidad aumentada lo que hacemos es ampliar tu experiencia en el mundo real. Lo que hacemos es una tecnología que mezcla ese mundo digital con el mundo real. Aquí los dispositivos, ya sean móviles, gafas o lo que utilices, lo que quiere es integrarte la tecnología en el mundo real, no te traslada a otro sitio. Y luego está el concepto de realidad mixta, que en algunas, cuando hablan de realidad aumentada, a veces también sueltan el término de realidad mixta en los periódicos y demás, cuando se habla de este término. Realidad mixta es un concepto un paso más allá de la realidad aumentada. Es cuando los objetos físicos del entorno pasan a formar parte de la experiencia del usuario. Imaginaros que yo estuviese tratando una fobia de una persona y pusiese una araña que no existe, una araña en digital, aquí encima de la mesa. Esa araña, cuando llega al borde de la mesa, lo detecta que es un borde y se cae. O sea, actúa como si realmente conociese el objeto físico. Bueno, entonces os cuento un poco de historia. ¿De dónde sale el tema de la realidad aumentada? Bueno, viene de muchos años atrás, no es algo nuevo. En los años, bueno, está principalmente promovido, o donde más publicidad se ha hecho de ello es en el cine, como he empezado con el vídeo, por eso he iniciado con el vídeo de Iron Man. Así en los años 60 ya se empezó a hablar del cine de experiencia, incluso se llegó a crear una máquina que se llamaba el Sensorama, que lo que hacía era, bueno, se llegó a hacer con 5 películas y tú te metías ahí, era como que ampliaba tu experiencia del cine, ¿no? Sonidos, tenías aire, bueno, que ampliaba la experiencia. Ya en los 70, pues todos alucinábamos, ¿no?, con los hologramas estos de la Guerra de las Galaxias. En los 80 con Terminator aplicaba realidad aumentada, detectaba una moto y sacaba información adicional sobre ella. O en los 90, todos los niños de aquella época queríamos tener un rastreador, un scooter de estos, que en Dragon Ball detectaba a otros superguerreros y medía su fuerza aquí. Entonces, sí que el cine ha promovido mucho todo el uso de la realidad aumentada, pero donde realmente se han visto aplicaciones prácticas fue a partir de los 90, principalmente en el sector de la aeronáutica. De hecho, el término realidad aumentada aparece por primera vez en una patente como tal, que lo acuñó Tom Caudell, que es un ingeniero de Boeing, que estaba buscando una solución para los tableros de cables de configuración, que eran súper complicados y lo que quería era dar información adicional a sus trabajadores. Y se le ocurrió unas gafas que proyectaban información virtual sobre esos tableros. Entonces, bueno, eso no pasó de esa patente, pero lo que sí que se hizo en aeronáutica fueron los head-up displays, los HUD estos, que lo que muestran es altitud, velocidad e inclinación de los aviones. Eso sí que se empezó a aplicar ya en los años 90, de hecho ahora ya se empieza a aplicar en los coches, con mayor o menor éxito, pero ya lo empezamos a tener ahí. Y donde más lo hemos empezado a ver la gente común, nosotros, no los pilotos de aviones, somos en los móviles, en nuestros móviles principalmente. Hemos visto dos tipos de realidad aumentada, una basada en marcadores. Al principio era sobre códigos QR, tú reconocías un código QR y sobre ese código QR pues, se mostraba pues, un plato, un objeto 2D, un objeto 3D, lo que fuese, una escena. Y también se empezó a hacer luego más allá, no solo con códigos QR, sino también sobre logos, marcadores, imágenes, de todo tipo.
En los últimos años ya se empieza a ver otro tipo de realidad aumentada en la que ya no necesitas marcadores ni imágenes. Lo que se usan son móviles que tienen integradas cámaras de alta frecuencia y sensores de profundidad, y lo que van es leyendo el entorno. O sea, tú cuando estás con el móvil pasando a través del mundo, de la sala en la que estés, va cogiendo key points del entorno y es capaz de mostrar objetos 3D como si estuviesen ahí, a tamaño real, que eso con los marcadores no era posible. Aquí ya los mostramos a tamaño real. El siguiente paso lógico en la evolución de todo esto son las gafas, cascos. Las primeras que fueron más conocidas fueron las Google Glass. Bueno, el Google Glass era, todos lo conocéis, un dispositivo de Google, que creo que más vinieron aquí en 2013. Tenía una pantallita aquí delante, te mostraba información, ya sea en realidad aumentada o no. Te mostraba una información. Pero bueno, tuvieron mucha notoriedad, pero poco aplicación práctica. Pero donde realmente se ve realidad aumentada es en la siguiente generación de gafas. Hay una siguiente generación de gafas, que son estas de aquí abajo, las Microsoft HoloLens, por ejemplo, o las Meta, que ya tienen sensores de profundidad, tienen campos de visión mucho más amplios y son capaces de mostrar hologramas y objetos en 3D realmente delante tuya. Y el máximo exponente de esto es Magic Leap, que es una empresa que ha recibido millones de euros de financiación, bueno, burradas, de Google, Alibaba, y promete hacer cosas espectaculares, tan espectaculares como estas. Sube el volumen si puedes un poco. Gracias. Es lo que... O sea, acaban de salir a la calle hace un mes. Bueno, es un ejemplo claro de cómo quieres crear una necesidad, porque yo ya quiero 2 de estos por lo menos. Pero bueno, básicamente lo que está haciendo es lectura del entorno, como veis, detecta las paredes, el techo, y sobre eso pues descienden objetos 2D, 3D e interactúas con ellos. ¿Y dónde está el siguiente paso de todo esto? En las lentillas. Ya hay patentes de Samsung, de Google, de Apple, de Sony, patentando sus propias lentillas. Son lentillas que por medio de cámaras, de antenas, de sensores, prometen, esto sí que es ya ciencia ficción, prometen llevarnos a unos niveles de experiencia que, bueno, pues nunca he visto, y solo lo podemos ver a lo mejor en Black Mirror. Snail zombies from your backyard. Bueno, pero ahí nos vamos ya a ciencia ficción. ¿Cómo funciona la realidad aumentada que tenemos hoy en día? Bueno, en Neosentec, en nuestra empresa, lo hemos dividido en 3 tipos de realidad aumentada, y para cada uno de esos tipos ofrecemos una solución. En este caso nosotros tenemos una plataforma que se llama Oniris, que facilita el cómo usar esa realidad aumentada. Entonces, el primer tipo es la realidad aumentada sobre imágenes, que es la realidad aumentada la más clásica, vaya. Bueno, en esta realidad aumentada lo que haces es, tú defines un marcador, una imagen o el logo sobre el que quieres que se enseñe algo y muestras un objeto 2D. Ya sea, imaginaros información relativa a una máquina que quieres dar información extra sobre cómo funciona, información sobre cómo utilizar una determinada herramienta solo de usos
específicos, todo eso va con marcadores. Pones un marcador y sobre él la imagen o el objeto 2D, 3D que quieres mostrar en realidad aumentada. Luego está la realidad aumentada basada en geolocalización. Esta es realidad aumentada en exteriores. Ponemos información de valor en exteriores que aportan valor al usuario. En este vídeo es un vídeo que tenemos preparado para turismo, pero lo estamos aplicando también con una empresa que tiene grandes plantas fotovoltaicas de industria, donde estas, en vez de puntos turísticos, lo que muestran es alertas y guían a sus operarios hasta las alertas. Y una vez que llegan a la alerta, le dan información adicional sobre los problemas que tienen esa alerta, que se puede encontrar o precauciones que debería tener a la hora de tratar esa alerta. Entonces, todo esto, esta es la parte de visualización, la capa de visualización. Donde tú añades la información asociada a cada punto de interés y demás. Ya les digo, ya puede ser información turística o de la alerta, emergencia, que sea. Y luego tiene una plataforma web de gestión, que es donde desde oficina técnica pones la información que quieras poner, ya sean todos los puntos, rutas, información asociada y demás. Y por otra parte está la realidad mixta, ¿no? Es la tercera pata, la que es la más llamativa. En esta realidad mixta, ya sea usando esas gafas que hablábamos de segunda generación, tipo HoloLens, tipo las Meta, o móviles de este tipo, estos móviles son unos móviles que ya tienen integradas cámaras de alta frecuencia y sensores de profundidad. Entonces, esto lo que nos permite es que dando un paseo por la sala, te hace una reconstrucción, un modelo 3D de la habitación. Te hace una reconstrucción, un modelo 3D que no puede usar por un arquitecto. Alguna vez me han preguntado, ¿y eso lo puede usar un arquitecto para diseñar? No, es para tener una referencia para que luego puedas poner información. Pero sí que te da una referencia de dónde están todos los elementos de la sala. Entonces, con esa construcción, una vez hecha, tú en la plataforma puedes poner elementos 2D, 3D, añadirles eventos, que ocurran cosas cuando llegas a ellos, poner rutas, bueno, poner toda la información que quieras. Y finalmente, una vez que ya has configurado tu experiencia en la plataforma, lo ves sobre el mundo real. Este es un caso para turismo, o sea, para formación, pero lo estamos aplicando también con otro cliente en el tema de mejora de productividad en operaciones de sus operarios. Tenían grandes máquinas, bueno, en dos casos que pueden ser nombrados aquí. Uno es un cliente que tiene grandes máquinas y el problema que tenía era que muchas veces sus operarios llegaban y a la hora de reparar un motor de esa máquina, era una máquina con 30 motores, se equivocaban de la zona donde está ese motor. A veces habría motores que estaban en funcionamiento y entonces desde la oficina técnica ahora directamente desde la plataforma le indican dónde está. No tiene equivocación porque antes tenía los embellecedores delante y muchas veces quedaba descuadrado exactamente dónde está ese motor. Entonces, desde la oficina técnica le dicen dónde está ese motor y la realidad aumentada le lleva exactamente a dónde está y cuando abren el motor tiene información adicional sobre el motor. Y por otro lado, otro cliente lo está usando para todas las mañanas hace un arranque de máquinas y en ese arranque de máquinas hacen un chequeo, un chequeo de arranque de máquinas. En ese arranque de máquinas hasta ahora se está haciendo mezcla papel, mezcla aplicación móvil. Eso era proclive a que muchas veces no se hacía o por pereza muchas veces bueno, pues se hacía no demasiado bien. Ahora directamente esas máquinas se ha hecho un chequeo, o sea, una reconstrucción 3D de las máquinas, dando ese paseo por la máquina, se han puesto los puntos de check-in y todas las mañanas el operario lo único que hace es se pasa con el móvil, hace pa, y entonces, bueno, ahora realmente ese proceso que inició con un piloto se va a extender ya a toda la planta. Entonces, ¿cómo aplica en nuestro sector? Pues lo que decía, de nuevo vuelve a salir este círculo de la industria, esas nueve tecnologías, y he puesto la de 9. Entonces, principalmente en industria aplica muy bien, ya sea para todo lo que es, lo que os decía, tanto en exteriores para mostrar alertas, guiar a un operario, darle información adicional, como en interiores sobre utilización de
de maquinaria, temas a tener en cuenta, rutas de evacuación. Bueno, hay mucho campo que meter en industria. Y, por supuesto, en todo lo que es formación. No es lo mismo dar un manual a un operario o una web que poder ver realmente eso en uso. El de abajo es un uso muy simple para educación, pero sí que el tener un manual, por ejemplo, de un coche del salpicadero directamente en realidad aumentada, lo simplifica todo mucho más. Conclusiones que podemos sacar. Bueno, la realidad aumentada es una de las principales tecnologías del futuro. De hecho, se espera que para 2020 llegue a unos 90 billones de dólares. Aunque estemos en ese abismo de la desilusión, vamos a tirar para arriba, se espera que triplique el mercado de la realidad virtual. El problema que tiene la realidad virtual, o sea, realidad aumentada, y por lo que a muchas empresas le cuesta meterse, es porque, como bien apunta Gartner, la realidad aumentada, más que una tecnología, es un conjunto de tecnologías, ¿vale? Ahí aplica visión artificial, sistemas de localización, tracking, machine learning. Entonces, para las empresas, cuando se plantean algo así, lo suelen ver, bueno, difícil, caro, lento. Ahí es donde nosotros intentamos ayudar con nuestra plataforma, Oniris. Esto te permite crear experiencias, bueno, pues precisamente con los otros atributos, ¿no? De una forma rápida, sencilla y una forma coste asumible. ¿Con quién estamos aplicando todo esto? Bueno, pues algunos de los ejemplos que os he hablado son, pues eso, con Grupo TSK, con ThyssenKrupp, con Unilever. Pero no solo en industria, también lo estamos aplicando en proyectos con Cruz Roja, por ejemplo, para dinamizar la experiencia de infancia hospitalizada de los niños en hospitales, donde pueden directamente desde oficina ponerles elementos que ellos luego vean en sus habitaciones y demás, o bueno, museos, universidades. El uso de la realidad aumentada es muy aplicable a todos los tipos de sectores. Pero la realidad aumentada, como os digo, es un campo muy emocionante que tiene muchas posibilidades, pero bueno, hay que tener cuidado de hasta dónde se llega y no llegar a puntos como este.